¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, querida comunidad. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Estamos ya en un viaje silvestre más en invierno. Todavía estamos en pleno agosto, en la segunda quincena. Ya fines de agosto. Estamos acá en Chile Chico transmitiendo en vivo para toda la cuenca del lago General Carrera, lago Chelenco, lago Buenos Aires. Vamos a estar hablando un poco también de los distintos nombres que tienen los lugares naturales de nuestro territorio. Como es de costumbre, este viaje silvestre tiene una connotación especial. Especial, ¿por qué? Porque está dedicado a la educación, está dedicado al patrimonio histórico, y especial porque tenemos a un hijo de su tierra, y no solo un hijo de su tierra, sino que también preocupado y que hace cosas por incidir en la formación, en el pensamiento, en la identidad de una comunidad. Me refiero a la educación, me refiero a la pedagogía de historia, me refiero a un personaje muy querido por la comunidad y también muy respetado. Él se llama Valko Durán Ivanov, es historiador y actualmente director del establecimiento educacional Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma. ¿Lo dije bien, profesor? Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Muy bienvenido, Valko, a Viaje Silvestre. Gracias, Rolando. Gracias por la invitación. Gracias a la radio también. Bueno, contento de estar acá contigo. Ya hemos compartido en otros momentos justamente estos temas que son de mucho interés y casi un hobby para mí. Te agradezco la presentación. Yo quiero bajarle un poquito también las expectativas. Historiador, bueno, me gusta mucho. Me gusta mucho la historia, pero me gusta mucho leerla, mucho comentarla. Pero todavía no me he dedicado a la historiografía de escribir algo, ahí se lo he dejado a otras personas que le he dado la oportunidad. ¿Cómo que no? ¿Y Ecos del Viento y las revistas? Ah, sí, pero ahí es más como liderando, gestionando y escribiendo algunas cosas. Me gusta mucho escribir, yo escribo poesía, cosas así, cuentos, pero el tema de la historia me gusta mucho la oralidad. Es tanto escuchar cuando alguien me viene a contar historia o ir a lugares donde se cuentan historias, como también contarlas. Entonces, por ese lado, decir que para mí es un tremendo es un tremendo desafío muchas veces estar siempre actualizándose, siempre estar leyendo. Creo que es muy importante para las personas que les gustan este tipo de cosas estar siempre a la vanguardia de algo, siempre sabiendo algo más, lo último que está saliendo, porque la historia es aunque se habla del pasado, sigue siendo muy dinámica, porque siempre surge algo nuevo. Siempre hay un detallito distinto, diferente, que hace que nuestra historia, sobre todo esta historia tan reciente y el potencial que tiene esta historia regional, que es tan cercana, todavía viva, una historia viva que nos permite incluso hablar con los protagonistas, nos permite también crear una no digo una nueva historia, pero crear algo más tangible para las personas que están en relación con estas cosas que leen o escuchan. Para eso estamos en Viaje Silvestre hoy día, en este capítulo que se llama Educar al aire libre, recorriendo el patrimonio de Chile Chico y el Parque Nacional Patagonia. En este viaje silvestre vamos a conversar de historia, de patrimonio natural, de arqueología también. Y queremos viajar al pasado con Valko Durán, que nos puedan... lo vimos muy motivado, lo vimos súper contento, apasionado el otro día conversando en la salida comunitaria, en las pinturas rupestres. Muy buenos comentarios respecto a eso. Uno se apasiona mucho cuando ve que hay mucho interés también. Es que estaba muy interesante. El grupo estaba todo. muy interesante, muy simpático, todos ahí atentos y haciendo muchas preguntas. Buenas preguntas, tiro a la gente, sí. Así que esa salida estuvo muy, muy linda. Un saludo muy grande a toda la gente que fue el sábado a la salida comunitaria. Seguimos aquí conversando con Valko Durán. Profe, cuéntenos de qué hay en ese espacio donde fuimos el otro día, que está en el sector Fachinal, digamos, sí, podríamos decirlo. Sí, cercano. Entre lo que es la San Sebastián, por ahí en ese sector. Uh-huh. Bueno, allí hay vestigios de nuestros antiguos habitantes, los primitivos habitantes de esta tierra, los nativos, los naturales de acá. Así como hay en otras partes más, pero estas son conocidas hoy día porque son de reciente descubrimiento, entre comillas, o de reciente difusión. Uh-huh. Y además que tienen una cualidad bien interesante, que en un espacio relativamente cercano, de muy fácil acceso, y podemos ver o ilustrar casi lo que es lo más representativo de las pinturas rupestres, que son las manos, ¿ya? Que son las manos.
allí uno puede ver esta pequeña señal o este pequeño testigo de lo que fue el poblamiento primitivo, y donde hay muchos otros lugares que están justamente en esa misma línea. Recordar que esta zona fue poblada por los tehuelches, en palabras de los mapuches, tehuelches, lo que llamaban un hombre arisco, un hombre bravo, el hombre bravo, como le decían los mapuches, pero que ellos se autodenominaban Aoniquén, los Aoniquén. Ellos vivieron en toda esta zona hace ya 10.000 años atrás, se instalaron y todavía existen ancestros de ellos, o todavía existen tehuelches, pero no el tehuelche que vivió en la zona meridional o en el sur, los chonecas, sino que tehuelches que hoy día todavía existen en ciertas reservas, sobre todo en el sector de Argentina. En Chile no hay, pero en el sector de Argentina, Chubut, todavía existen algunas reservaciones de antiguos tehuelches. Y de hecho hay varios libros que yo les mencioné que relatan historias de algunos conocidos grandes exploradores que recorrieron la zona de la Patagonia Argentina, parte de la Patagonia chilena, Ap Iwan, Muster. Tenemos también el mismo Perito Moreno, que también recorrió esta zona y se encontró en muchos lugares con tolderías de tehuelche, todavía con las casas de los guanacos, con una serie de costumbres que todavía se conservaban hasta muy entrado el siglo XIX. Después paulatinamente fueron desapareciendo o fueron siendo desplazados hacia el norte de Argentina, pero lo que nos ocupa a nosotros, que el choneca o auniquén del sur, ese prácticamente desapareció rápidamente en el siglo XVIII, XIX. Hay muy pocos vestigios de ellos en esta zona. Pero los vestigios que nos dejaron son muy interesantes, son muy encantadores, que te hacen muchas preguntas. Y el que ve manos pintadas y trata de pensar un poquito más en qué hay detrás de esto, cuál es el significado, claro, uno se llena de preguntas, es decir, ¿por qué pintan esto? ¿Para qué pintan esto? ¿Qué significan estas manos? ¿Qué significan estos colores? ¿Qué significan las posiciones de las manos? O cuando ya vamos a lugares donde hay más que manos, o sea, hay otro tipo de cosas como grecas, animales, señales, como es nuestra Cueva de las Manos, la Cueva de las Manos que está en el sector del Pedregoso, uno se llena de preguntas. Y uno valora mucho estos pueblos. Recuerden que este era un pueblo transeúnte, nómada, un pueblo totalmente cazador-recolector, que se basaba su vida fundamentalmente en la caza del guanaco, donde obtenían, lo aprovechaban de pe a pa, de los huesos, la piel, por las tripas, hacían un montón de cosas con las mismas armas, las flechas, los arcos, los huesos, el cuero no solamente para vestirse, para protegerse de las inclemencias del tiempo, para hacer sus cau, es decir, sus chozas, sus casas, como llamémoslo así, donde se instalaban estos aiques, estos lugares donde ellos se instalaban estas tolderías. Entonces, vivían mucho de la caza de recolección y vivían mucho de andar recorriendo lugares por rutas conocidas por ellos, ¿ya? Que eran rutas ancestrales que se iban transmitiendo de generación en generación por donde iban pasando estos grupos. Normalmente un grupo estaba formado por ciertos parentescos, había consanguinidad entre ellos, donde había un líder o una especie de líder que era líder no por ser el más bravío o el más fuerte, sino que por el que tenía el conocimiento, el que sabía por dónde había que irse, o que sabía dónde estaba el lugar para descansar, o qué lugar había para cazar. Entonces, y estos pueblos, en estos recorridos, estos grandes recorridos, recuerden que los tehuelches habitaron toda la zona andina, desde Punta Arenas, desde la zona de Tierra del Fuego, hasta el sector de casi 10ª región, la de Chaitén, wow. Pues sí, pero el sector de cordillerano. Y en esos lugares se desplazaban. Entonces, en estos espacios, iban dejando sus marcas, iban dejando sus huellas. Hay huellas que van a quedar por siempre, si se cuidan, que son las boleadoras, las flechas. Yo les mostraba esta laguna seca que ahora está con agua, pero yo les decía a ustedes ese día, imagínense que en esta laguna hay mucha gente que ha encontrado restos líticos,
puntas de flecha, ha encontrado boleadoras. Y esto es porque seguramente en un momento algún auniquén anduvo por aquí, vio animales en este lugar tomando agua, vio un guanaco y pescó una flecha y trató de cazarlo, y la flecha se hundió, se perdió en el barro y quedó, y después 1000 años, 2000 años, 3000 o 4000 o 5000 años después vino un hombre blanco como nosotros y la encontró paseando por ahí, mira, encontró una flecha. Entonces, para graficarlo cómo debió haber sido ese tema. Entonces iban dejando estas huellas que algunas van a quedar por siempre. Otras también, que son las pinturas, si no las cuidamos, podrían eventualmente desaparecer, sobre todo por dos factores. Un factor natural, climático, es decir, no sé, pues están expuestas a mucha erosión, a mucha actividad que da la naturaleza, pero también por la acción del ser humano. Lo hemos visto en otras oportunidades, que hay gente que ha sacado planchones de piedra de mano pintada, o esta idea de ir a tocarla, y este contacto entre la gracia humana con esta pintura, evidentemente las daña, ¿ya? Pero están ahí, y hoy día tenemos muchos registros, hay muchos estudios, y hay muchos otros lugares que no se han dado a conocer, pero que existen, donde tenemos pintura rupestre. Y hay lugares que son fantásticos, como el Río Pinturas en Argentina, Perito Moreno, hacia el sur, hacia el sector de... ¿Cómo se llama este sector? Ya se me olvidó. Pero ¿Río Gallego? No, mucho antes de Río Gallego. Tiene un nombre, pero un pueblito, no un pueblito, hay una casa prácticamente en ese lugar. Y ahí se puede llegar, está a 150 y tantos kilómetros de acá. Y es un lugar fantástico. Es un patrimonio natural de la humanidad. Entonces, tenemos Ñireguao, tenemos en Puerto Ibáñez, tenemos acá Chacabuco, en Cochrane se han encontrado hace poco lugares. Se encontraron cosas interesantes. Sí, entonces, estos tehuelches iban dejando estas manos, en estas grandes manos, o pequeñas manos, porque hay manos de niños, algunos asumen algunas de mujer, otros de hombres grandes. Recuerden que los tehuelches eran grandes. El famoso Patagón que se supone que les puso Hernando de Magallanes en su viaje, pero no porque tenía la pata grande, sino que él recordó un lugar donde vivía gente muy, muy grande. Una de las teorías, porque hay otras teorías más. Pero estos tehuelches eran personas grandotas. El hombre promedio era de 1,80 m, la mujer 1,60 m. Muy diferente el fenotipo a todos los otros pueblos que habitaron nuestro país. El mapuche, los restos, los canoeros del sur también eran de estatura mucho más pequeña. Este hombre tehuelche auniquén destacaba por su corpulencia y porque eran grandes, y las mujeres también eran grandes. Y uno los ve en algunas fotos que todavía quedan de algunos caciques del siglo pasado, que se tomaron fotografías y eran hombres corpulentos de los tehuelches de la zona de Argentina. Entonces dejan estas manos, estos positivos, estos negativos, usando los elementos naturales, todo esto, usando los restos minerales, usando estas técnicas de estarcido o de pintarse las manos y imprimirla, y después cubriéndola también con elementos naturales, como puede ser la grasa de guanaco, para darle una protección mayor. Entonces, tenemos esto, lo tenemos, es un tremendo valor. Más encima están inmersos en paisajes espectaculares. Es decir, si tú veías la vista que tuvimos ayer, increíble, todo fantástico. el sector del lago Chilenco, el lago General Carrero, el lago Buenos Aires, como lo quieran llamar, era fantástico. Es decir, todo. Lo mismo tenemos acá en la Cueva de las Manos, donde estén. Me quiero pensar que los tehuelches también tenían un sentido de la estética o del paisajismo espectacular, porque donde colocaban estas cosas, las vistas siempre son abismantes, son increíbles. Ahora, yo sé que detrás hay una visión estratégica. Claro que sí. Es decir, no se instalaban en el lugar que se le ocurría. No, tenía que reunir ciertas condiciones, cerca de agua, en altura, donde puedan ver los animales o algún otro elemento que pudiera ser una amenaza. Entonces, hay mucho que hablar de los tehuelches, y porque es un pueblo que está siempre hay algo nuevo que aparece de los tehuelches, mucho descubrimiento nuevo, como te digo, estas manos que están acá. Profe, para ir pasando al otro tema y cerrar la pregunta que toda la gente de la comunidad se hace generalmente o siempre: ¿por qué, para qué pintaban estas manos o hacían estos dibujos en roca? Hay varias, yo he leído varias cosas, pero
algunos dicen que es una manera de poder decir, aquí, así, eso como los grafites que uno que escribe, y aquí estuvo, o sea, voy a hacer un chiste local, pero no voy a decirlo. Pero aquí estuvo tal persona. Es como un testigo o una reafirmación de que nosotros estuvimos aquí, nosotros vivimos en este lugar. O algunos dicen, no, esta es una seña para los otros. Si detente aquí, quédate acá, quédate un tiempo acá, porque en este lugar vas a estar, vas a tener cobijo, vas a tener resguardo, vas a tener alimento. También es una alternativa que podría ser. Pero hoy día, a ciencia cierta, ¿por qué? Y ojo, que las manos no es que sea las manos acá. Si uno ve las cuevas en África o en todo el mundo, claro. En todo el mundo, las manos siempre están como primera pintura rupestre de la mano. Están las cuevas de Altamira en Europa, están los pueblos neandertales, están en los pueblos de África, en los pueblos asiáticos, donde vas, siempre hay una mano impresa con los pigmentos minerales lo que le entregan a los dioses en ese momento. Entonces, hay algo que es algo que atraviesa al ser humano, que es transversal a todo el ser humano que está tratando de reflejar. Yo me quiero quedar con esta idea del estar, de decir, yo estuve aquí, yo viví aquí, yo existí. ¿Cómo yo atestigo que yo existí? Aquí está mi mano. Y la mano denota muchas cosas. Y con la mano nos saludamos, con la mano hacemos un montón de cosas, comemos. Es un elemento fundamental. De hecho, tú sabes que, voy a pasar otro tema, pero en la evolución del ser humano, la mano, y sobre todo el movimiento de este dedo, del dedo pulgar, esto significó un tremendo cambio. Recuerden que hay primos nuestros, primates nuestros, que no mueven el dedo pulgar. Pero esto nos permitió muchas cosas, como por ejemplo tomar las herramientas. Hay pocas cosas que hagamos con las manos, que no se involucre el dedo pulgar. Entonces, eso tiene que ver con la evolución del ser humano. Ya nos tomamos las teorías de la evolución, pero la mano sí tiene algo transversal. No sé si me estoy carrileando, pero sí tiene algo transversal. Ya. Bien. Entonces, genial. O sea, es un viaje fantástico. Uno se va imaginando todo lo que va narrando. Y además, como bien comentaba, aquel día tuvimos la visita de muchos cóndores y una vista privilegiada. Y cerramos así este apartado de las pinturas rupestres del sector Fachinal. Y agradecemos también a don Checho Aro, que facilita siempre el espacio. Así que un saludo muy grande, un abrazo muy grande para estos procesos educativos de manera colectiva y comunitaria. Bien, seguimos en Viaje Silvestre, en este capítulo que se llama Educar al aire libre, recorriendo el patrimonio histórico de Chile Chico y del Parque Nacional Patagonia. En Viaje Silvestre es un programa radial organizado y producido por amigos del Parque Nacional Patagonia de la Fundación Rewilding Chile. Y estamos conversando con Valco Durán. Estuvimos en el primer bloque haciendo una contextualización y un resumen de los antiguos habitantes del lugar de Fachinal, donde están las pinturas rupestres. Y ahora vamos a conversar, ya que viajamos al pasado, vamos a conversar de un origen súper importante. Es algo más cercano al presente, pero es demasiado importante porque tiene que ver con la identidad de nuestro pueblo, tiene que ver con la historia de nuestro pueblo, con el origen de Chile Chico. ¿Cómo nace Chile Chico, Valco? ¿De dónde venían las familias pioneras? ¿Por qué? ¿Qué condiciones existían en ese contexto histórico que decidieron por cuenta propia, decidieron presionados por el contexto histórico-político de algún lugar? Por favor. Mira, nos damos un salto alto y grande de los pueblos precolombinos o de los pueblos orígenes a la actualidad. A la actualidad porque esta historia es reciente, es decir, Chile Chico tiene oficialmente todavía no cumplimos los 100 años, todavía oficialmente. Pero esto en general la región de Aysén tiene un poblamiento de tipo espontáneo. ¿Ya? No dirigido, porque usted sabe que el poblamiento normalmente o es dirigido o es espontáneo. Esta es una colonización espontánea que abarcó por distintas partes y distintos tipos de personas.
Tenemos por un lado el poblamiento de la zona norte de la región, que es más bien relacionado con chilotes que llegaron desde la zona, digamos, un poquito más norte. Tenemos algunas colonias también importantes, la alemana, la belga, que son cosas puntuales que llegaron a esta zona. Pero el gran poblamiento, el poblamiento del colono, del originario, viene por algunos puntos normalmente relacionados con Argentina, ¿ya? Toda esta gente que llegó a esta zona, y me voy a enfocar acá en la zona Chile Chico, viene de la zona centro-sur de Chile, ¿ya? Seguramente buscando nuevos horizontes, buscando mejores expectativas de vida, mejores esperanzas, cambiar sus realidades. Muchos de estos pobladores no tenían un buen pasar, algunos sí, algunos no es que necesariamente lo estén pasando mal, sino también a veces también hay un espíritu de aventura, de conocer cosas distintas. Y en una primera instancia estos pobladores que venían de la zona de Biobío, la zona de toda esta zona centro-sur, y aquí te hablo de Manuel Jara, Cantalicio Jara, todas estas familias, Burgos y un etcétera, varios más, se instalaron en distintos sectores de Argentina. Y allí estuvieron varios años. De hecho, algunos de estos personajes importantes de nuestra localidad nacieron en estos lugares en Argentina. Pero después, por fuertes presiones del gobierno de la época, por una campaña que hubo también importante, de alguna manera se sintieron presionados y empezaron a buscar nuevos lugares. Y fueron avanzando hacia el sur. Hasta que finalmente, a principios del siglo XX, 1904, 1902, después de que ya estaban claramente los límites establecidos, porque estaba la Comisión de Límites de 1902 ya había establecido casi todo, llega esta primera oleada de pobladores a esta zona, a este lugar en específico. Y cuando llegan acá, se corre la voz y ellos mismos mandan a buscar a otros más. Los casos de don Cantalicio Jara, don Manuel Jara, don Pedro Burgo, la familia Los Vázquez, Melquiades Rivera, bueno, una serie de personajes importantes que tienen que ver con el origen de nuestro pueblo, se instalan acá. Yo diría que de 1904, 1905, 1906, ahí ya empiezan y se llegan aquí y ya traen a su familia y empiezan a hacer algunas mejoras en el territorio. Algunos vestigios hablan de que las primeras instalaciones se fueron acá en el sector del río Genimeni, que rápidamente fueron desechados porque el río Genimeni crecía y ya les tocó algunas situaciones que les sacó lo poco que habían construido. Por eso que el primer cementerio también estuvo allá, todavía quedan algunos vestigios del retén, el primer retén de un retén que se instaló también en esa zona. Pero después, poco a poco, hicieron casas y se instalaron en este sector del valle, este gran valle. Un valle compartido. Recordad que este es un valle de más de 2.000 hectáreas, pero que es compartido, separado por un río, que es el río Genimeni. Y en esta zona comenzaron a prosperar, comenzaron a tener su mayor cantidad de animales, se comenzaron a poblar otros sectores como el Ceballos, se fueron familias para allá, hacia el sector de Fachinal, se fueron algunas familias, y también incluso hacia el sector de donde que hoy conocemos como Guadal, que en esta época se conocía como Ushuaia, ¿ya? Entonces, ¿así se conocía Guadal antiguamente? El sector de allá le decían. Wow, no tenía. Sí, pero duró poco tiempo ese nombre. Ese nombre. Le seguimos llamando al interior, para adentro, vamos para adentro. Sí. Se fue para adentro. Me gusta eso. Sí. Entonces, vamos para el interior. Entonces, y se poblaron todos estos lugares, hasta que ocurre un evento que marca la historia. Yo diría, se los contaba a ustedes, yo creo que es el hecho más importante en la historia de la colonización de Aysén. No creo que hay ningún hecho más importante o más relevante que lo que se denomina la Guerra de Chile Chico en 1918, que en resumidas cuentas es cómo se planta el poblador que ya está establecido, que ya ha hecho su esfuerzo frente a las grandes empresas colonizadora, sobre todo la región de Magallanes, y el Estado, que en desconocimiento o puede ser en complicidad también, deciden rematar estas tierras y se las rematan a un testaferro de estos grandes intereses comerciales de la zona de Magallanes, los Menéndez Betti, los Campos Menéndez, todo. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que origina el conflicto. Lo que origina el conflicto, claro. Origina el conflicto que se la remata el señor Bonflac,
Y él viene acá con fuerza policial a desalojar a todas las personas que viven acá, ¿ya? Y allí se produce este conflicto, porque si bien es cierto hubo al principio ciertas dudas entre, pucha, ya entreguemos todo, vendamos todo, entreguemos nuestros lanares, nuestras cosas, nuestras casas que estaban construidas, hasta que por ahí surgen voces, no, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Una voz importante es la de Antolín Silva Ormeño, fundador de Balmaceda, el primer pueblo que hubo acá en la región. Una persona que de alguna manera aleonó a los habitantes de acá diciéndoles, no, pues esto ustedes no pueden entregar esto tan fácilmente. Y ahí es cuando ya se empiezan a organizar nuestros pobladores, nuestros primeros colonos, y se enfrentan a estas fuerzas policiales. Profe, ese primer encuentro de Bonflac cuando vino con la policía, ¿cómo fue? ¿Pacífico, al principio diplomático? Fue relativamente pacífico. Cuando sintió que ya habían cierta resistencia, fue bastante violento. De hecho, se quemaron muchas de las casas, se tomaron prisioneros. Hay algunos relatos que hablan ¿Se incluso... quemaron casas? Se quemaron casas, varias casas acá. Es que esto hay mucha gente en Chile Chico que no conoce estos detalles. Se quemaron en este avance de las tropas cuando ya el conflicto estaba desatado. Se quemaron casas, hubo violencia física, hubo especie de tortura, apresamiento de las personas. Entonces la fuerza policial que acompañaba a Bonflac, entre ellos también lo acompañaba el ingeniero Lemus, que gracias a él, que él se resistió a este tema, no estaba de acuerdo, pero él registró muchas de estas cosas. Y registra, por ejemplo, no sé, cuando le quitan la guagua a una de nuestras pobladoras, la guagua la tiran al suelo. Entonces, varias esas cosas y la quema de casa. Entonces, los pobladores se organizan frente a estos abusos. Y allí es donde surge primero la capacidad de organización, segundo, la capacidad de improvisación, porque eran menos de los que no contaban con tantas armas. Entonces, sí, pero por el ingenio del poblador, hicieron parecer que eran muchos más de lo que realmente eran. Hasta que finalmente esto decanta, entre tanto, y obviamente los pobladores intentaban hacer algunos tipos de contactos con el norte de nuestro país para que se diera a conocer lo que estaba pasando. Recordad que este conflicto duró 6 meses prácticamente. Entonces, había que de alguna manera mandar emisarios hacia el norte. Ahí contaron con un diputado, Vin Cárdenas, me parece de apellido, que los apoyó bastante en el tema de difundir que estaban pasando cosas atroces en esta zona. Finalmente, esto decanta en un conflicto ya en el punto más álgido. Fue cuando se enfrentaron en el sector de ahí de Laguna Verde, en la casa de Cantalicio Fica, que otro de los grandes, Santiago Fica, perdón, Cantalicio, Santiago Fica, donde se enfrentan con las fuerzas policiales. Ahí hay un enfrentamiento directo donde hay muertes, donde muere Melquiades Rivera, no Melquiades Rivera, Sabino Benavide, es asesinado, hay un colono, pero también caen tres carabineros caen en ese sector. Profe, ¿cuántos policías eran? ¿Cuántos pobladores? Mira, se habla de una fuerza entre 30 a 50 policías armados, con pertrechos. Los campesinos activos que estaban en eso eran más o menos 20, 25 personas. Entre los que habían Bahía Jara. Manuel Jara fue en esa época secuestrado por la misma fuerza, obligado a datear o llevar a las personas por donde ellos creían los caminos más adecuados. Y ocurre este enfrentamiento es una victoria aplastante de los colonos, toman prisioneros, ahí están estas muertes, y al mismo tiempo ya hay un conocimiento de lo que estaba pasando, de lo que ocurría. Entonces, finalmente se van derrotados, aun cuando habían mandado un segundo grupo, pero este segundo grupo ya se da cuenta de que esto no era como lo estaban pintando en el norte, y el gobierno toma razón de esta situación y ya ahí empieza a decantar el conflicto y empiezan ya a aparecer los títulos, ya prácticamente los títulos de dominio de las propiedades, a ordenarse el cuento. Estamos hablando de 1918, hace poquito más de 100 años, 100 y tantos años. Y hasta hace 40 o 50 años atrás todavía quedaban algunas personas, 50 personas que participaron o que tuvieron un contacto más directo con la situación. Por eso que la historia es más nueva, más reciente.
todavía uno conoce todavía gente acá que son descendientes directos de todos estos personajes. Eso le hace una historia muy interesante. Por supuesto, que ellos pueden aportar un montón de antecedentes respecto a cómo era la vida en esa época, qué enfrentaron sus abuelos, sus padres, qué les tocó vivir en ese momento, cuál fue el rol de las mujeres, cuál fue el rol de los niños, qué pasó con ellos, qué pasó posteriormente, cómo volvieron a reconstruirse. Y finalmente, para cerrar la historia un poquito, después de esto, Manuel Jara, que era dueño de todo este sector, digamos, de la plaza para allá, para el cerro, dona ese sector y aquí se funda Chile Chico. ¿Melquiades Rivera? No, Manuel Jara. Manuel Jara, él dona esta, porque era de él, esta parte le tocaba a él, dona este sector y aquí se empieza a crear Chile Chico. Y aquí se instalan las casas y con una característica muy similar a la que tenemos hoy día. Si esta calle principal es la calle principal que siempre ha estado. La calle principal debería llamarse Manuel Jara. Una cosa así, o el nombre de uno de los grandes colonos. La plaza, que prácticamente el mismo lugar donde estaba. Bueno, ¿cuándo le cambiamos el nombre a nuestras calles? Ya. Todavía quedan, no te puedo decir que queden casas de las primeras, pero sí, hay casas muy antiguas en esta localidad, con un estilo muy particular, quedan vestigios de materiales todavía de la historia de Chile Chico. Y finalmente, para hacerlo oficial, recién, en 1929, se funda el pueblo. Oficialmente. Se hace 21 de mayo de 1929, en la que hoy día la delegación, en esa época en la escuela, ahí se hace el acto de fundación de este pueblo. ¿Ya? La historia o la leyenda o el mito dice que el acta con la firma de todos los campesinos, de todos los colonos, los que crearon, los que llegaron primero, donde se pone todo el tema ya oficial, fue enterrado en una botella y que esa botella se enterró en un sector, en alguna parte está enterrada, se supone, el acta original de la fundación de este pueblo. Tengo una palita por ahí. Sí, no, sería muy interesante de verlo, pero ahí empieza el Chile Chico. Entre el antes y el después está marcado por la llegada de los funcionarios públicos, por la llegada de los, no sé, el juez de paz, los comisarios, los carabineros, los hospitales, las postas, después la empresa minera, la minera ICEN, bueno, y ahí empieza todo. Querido Balco, antes de que nos adelantemos en los años, yo sé que quieres cerrar este ítem, lo estás adelantando, pero yo, pensando en el patrimonio natural, yo sé que en ese tiempo ese concepto ni siquiera quizá existía o no se comentaba, incluso hoy día puede que sea nuevo incluso, pero pensando en el conocimiento de la naturaleza, en el conocimiento del territorio, ¿cómo favoreció eso en el desenlace de la historia de Chile Chico? ¿Tuvo un rol el conocimiento del territorio por parte de los pobladores? Mira, no sé si tuvo un rol intencionado de parte de los pobladores para intencionalmente construir un pueblo. Pero claramente donde construyeron el pueblo, la naturaleza tiene mucho que ver, ¿ya? No solamente por estar al lado de un tremendo lago, un espejo de agua tremendo, un moderador climático extraordinario, una fuente de agua dulce de las más apetecidas de la humanidad, no de Chile, sino que de la humanidad. Así es. ¿Ya? En un sector trasandino, pues nosotros estamos al otro lado de la cordillera, somos trasandinos del punto de vista de los chilenos del otro lado, sí, somos trasandinos. Entonces, no sé si en la elección estas cosas intervinieron. Claramente intervino el valle, claramente intervino la calidad del suelo, claramente intervino el agua dulce, claramente intervino el río, claramente intervino el sol. Eso lo tuvieron en cuenta, me estoy 100% no. Dijeron, oye, aquí está la papa, aquí, este es el lugar. Y claramente hicieron luego intervenciones que tienen que ver con la naturaleza, algunas obviamente artificiales, como son, por ejemplo, la intervención de cortinas de álamo, porque el ser humano se da cuenta, si el viento que hay hoy día, el viento que había hace 100 y tantos años igual, si bien es cierto estamos en un cambio climático, pero la escala es tan pequeña para analizarla que el viento era muy parecido acá.
Entonces, esas intervenciones son, entre comillas, muy justificables, porque ellos, los pobladores, entre comillas también, veían esto también como un sustento. Este era el sustento de sus vidas, esto era la proyección de sus vidas. Entonces necesitaban cómo producían, cómo cuidaban bien sus animales, cómo producían tenían una mejor agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas relaciones simbióticas entre poblador y naturaleza, entre la idea de fundar un pueblo y fundarlo también con cierto apego, con cierto acuerdo con la naturaleza, ¿ya? Pensando en lo que decía del sustento económico o sustento para vivir, estas familias campesinas que llegaron acá eligieron un buen lugar y además de eso articularon una ruta. Un excelente lugar. El mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo. Yeah. Y se llama Chile Chico. Se viene la pregunta de por qué se llama Chile Chico. Pero antes de eso, decir que estas familias no solo eligieron un buen lugar y defendieron un territorio, sino que también armaron una ruta económica. Por supuesto. Y binacional. Sí. Entonces eran personas visionarias y súper estratégicas también para desarrollar una comunidad. Y todas sus intervenciones, la intervención humana, que es la que altera el paisaje, todas sus intervenciones son todas muy bien pensadas y son las que son necesarias, que es súper importante aclararlo, que son las necesarias. Es decir, aquí hay que recordar que nosotros tenemos una conectividad con el interior del lago reciente, 30 años, 40 años, ¿ya? Nosotros comenzamos a tener una navegabilidad mucho más habitual con la llegada de las barcazas, la Pilchero, después todas las demás. Antes teníamos barcos, pequeños barcos que navegaban por distintos lugares, pero nosotros este lugar siempre fue bien aislado, bien alejado. ¿Y todavía? Sí, pero mucho menos que antes. ¿Ya? Y nuestra principal conectividad era justamente con Argentina, donde se creaba justamente esta ruta de sustentabilidad o de sostenibilidad para las personas. Tú sabes que nuestros colonos se pegaban un viaje cada 6 meses, una vez al año, con sus chatas, con sus carros, después con sus pequeños camiones, a abastecerse, pero ¿iban dónde iban? A Argentina, a Comodoro, y ahí se traían sus cosas para acá. Entonces, yo creo que crearon una relación bien interesante con la naturaleza, con algunas cosas positivas y también algunas cosas negativas. A propósito de eso, quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente argentina que radica en Chile Chico, y un saludo muy grande a los antiguos y a todo el país de Argentina que están en una situación económica hoy día un poco difícil, a propósito de la ruta y todo esto. Así que un saludo muy grande y situación eso. Que es cíclica en todo caso, porque a veces estamos nosotros. Pero por supuesto que sí. Entonces, pues eso. Sí, solo quería evidenciar a propósito de lo que comentamos de este tránsito que tenemos, que existió y dio origen al pueblo entre Argentina y Chile, y que hoy día se sigue manifestando de manera muy natural, que vamos a comprar, que vamos a ver a nuestros familiares, a nuestros amigos. Entonces quería que es muy especial. Esto no se ve en todas partes. Esta relación que tenemos nosotros, esta relación de frontera que tenemos con nuestros vecinos argentinos, es muy especial. Es decir, a ver si yo le contaba a algunos colegas de otras partes, sabes que yo tengo un alumno que viene de Argentina a estudiar acá, pero que viene del pueblo, de todos los días venía acá a estudiar, chico que ya hace como 3, 4 años. Entonces era algo raro. ¿Cómo de Argentina? Sí, viene todos los días, viaja. ¿Pero cómo viaja todos los días? No, porque aquí está, ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿25 minutos? Estamos al lado. Si tú lo comparas con el trayecto que te mandáis en una micro de, no sé, pues de San Bernardo a Las Condes, que estáis 2 horas arriba de una micro en Santiago. Es verdad. Profe, la pregunta del millón. ¿Por qué se llama Chile Chico Chile Chico? Bueno, esta es la teoría bien simple, la que yo más he escuchado. No digo que sea verdad, pero bueno, se supone que esto es un nombre que aparentemente lo sugirió Pedro Burgo, otro de los grandes próceres, quien habría manifestado en alguna oportunidad que se le debería llamar Chile Chico, que ojo que Chile Chico se venía nombrando desde antes de 1918. Desde antes de 1918 ya hay escritos donde se nombra la palabra Chile Chico. No, yo no conozco otro nombre que se le haya llamado a este valle, por lo menos en forma escrita. Entonces se le decía Chile Chico.
¿Por qué Chile Chico? Porque este era un pequeño lugar que reunía todas las cosas del Chile grande. Clima, agricultura, río, agua, nieve, sol, es decir, todo lo que está en otras partes, arena. Recuerden que estamos en estos semiáridos. Nosotros tenemos un clima semiárido, sí, un clima de la tercera o cuarta región. Pero tenemos la nieve de las montañas, tenemos el agua dulce, lo único que tenemos es el mar, como el mar cercano. Entonces alguien dijo, bueno, esto la verdad es que tiene un microclima, se da de todo, se da las sandías, las frutas, todas las cuestiones, tomate, por todos lados. Entonces esto es un pequeño Chile. Algunos lo dicen el Chile pequeño, el Chile chico. Es un pequeño Chile y una rememoranza del Chile grande que dejamos atrás. Eso es lo que es. Ahí está entonces la respuesta para que lo graben. No mía, ojo, no mía. No, es lo que yo escuchaba. Una recopilación. Yo no quiero salirme de Chile Chico porque no puedo. Yo, Chile Chico, es nuestro pueblo. Y pensando en la educación, porque vamos a hablar de la educación al aire libre, brevemente, porque ya estamos terminando el capítulo. Pero en este desarrollo histórico, ¿qué rol ha tenido la mujer pensando en la educación? Hay un nombre que tiene hoy día. Hay 2 nombres, o 3, o 4. Yo podría nombrarte muchas mujeres que en la educación, pero partamos por Lucía Mendoza. Ya. Partamos por Lucía Mendoza. Lucía Mendoza, esposa de Pedro Burgos. Uh-huh. No es profesora, no tiene un título, ninguna cosa, pero ella sabía leer y escribir. Y ella le enseñaba a leer y escribir a los niños de los colonos, a los hijos de los colonos. Fue la primera que enseñó, independiente sin tener, no sé, fue la primera que enseñó, porque el maestro no es necesariamente el que tiene estudio. Hay gente que son maestros, un montón de cosas, que le pueden enseñar 1000 cosas a una persona que tiene todos los títulos del mundo, pero que no, ¿para qué hablar? Hay maestros agricultores, bueno, no me voy a dedicar en eso, pero Lucía Mendoza fue la primera. Ella vivía en un sector que hoy día se llama La Pampa del Colegio. ¿Por qué se llama La Pampa del Colegio? Porque ahí iban los niños a caballo, iban a estudiar. Después tenemos a doña Luisa Rabanal Palma, primera profesora fiscal que llegó acá y que una de las grandes promotoras de la educación, fundadora de la escuela acá. De hecho, siempre he dicho que más que el liceo, el liceo debería llamarse Iván Sanzana Chávez, que fue el que creó el liceo, 1962. Y la escuela debería llamarse Luisa Rabanal Palma, que fue la que creó la escuela básica de Chile Chico. Sí, la primera escuela fue la escuela fue lo primero que hubo acá, en términos de educación formal, la escuela. Después, en el 62, vino el del liceo, que lo creó el capitán de puerto de esa época, por una iniciativa de puros particulares que se llamó Liceo Particular General Carrera, y después ya se llamó Liceo General Carrera, y después se llamó Liceo Luisa Rabanal Palma. Y hoy día se llama el Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma. Pero, y después hay que destacar a profesoras que, no sé, pues yo si pienso en mujeres de profesoras, la tía Gaby, bueno, todas son tías mías, la tía Sonia, la tía Carmen Rubilar. Hay un montón de personas que afortunadamente todavía las tenemos acá. La familia Panicini, que muchos son profesoras. Entonces, hay muchas mujeres que destacar, pero yo me quedo con las maestras, las formales y las informales, las que recibieron formación, las que no recibieron formación, porque todas aportaron algún granito. Destacar esa labor. A veces se invisibiliza la labor de la mujer en muchos aspectos, porque cuando se habla de la colonización siempre se habla de puros hombres surgen ahí. Pero ¿por qué? Porque en esa época se tendía a desmerecer un poco la labor que hacía la mujer. Y la mujer, cuando el hombre estaba en otra labor, no es que estaba descansando y fumando su cigarro, estaba haciendo otras cosas importantes para que el hombre pudiera hacer sus cosas. Y algunas tuvieron un rol más importante. Entonces, aquí hay muchas mujeres destacadas que lamentablemente a veces pasan. Afortunadamente hay un cierto rescate en los últimos tiempos que uno las valora más. Pero en educación tenemos, yo diría, esas 2 grandes mujeres que son la señora Lucía y doña Luisa Rabanal. Un saludo muy grande entonces a toda la comunidad educativa y a las mujeres más destacadas en la historia local de Chile Chico. Un minuto más, el último minuto. Hablando de educación Te dije que no me trajeras, educación al aire libre.
Mañana nos vamos al Paso de las Llaves con un grupo del liceo al sector Las Llaves, y vamos a ir también a las pinturas rupestres de nuestro querido amigo Checho Aro. ¿Por qué usted abre el liceo a estas iniciativas? Porque es la mejor manera de aprender. Es la mejor manera. Yo te digo, soy profesor de historia y tengo requete concha claro que es muy distinto que yo esté en una clase mostrándole unas pinturas rupestres a que vamos donde están las pinturas rupestres, veámoslas ahí mismo y te cuento la historia ahí. No, hay un mundo de diferencia. Y ojalá pudiéramos tener esta experiencia de mostrarle a los estudiantes la naturaleza, mostrarles las cosas que hace el ser humano en situ, en el lugar. Abrir un colegio, no solamente abrirlo para que la gente vaya al colegio, sino que el liceo vaya a lugares, que los alumnos vayan a lugares, que los profesores puedan salir. Por lo menos he tratado yo de hacerlo, yo me abro a las instituciones que me ofrecen cuestiones, hagamos esta obra de teatro. A veces me arrepiento porque me lleno de cuestiones y el estrés me escapa por todos lados, pero a veces digo también que esta es la manera en que hoy día se aprende. Así se tiene que enseñar y así se debe aprender, de esta manera, vivenciando las cosas, viviéndolas uno como protagonista, o sabiendo o vivenciando cómo la vivieron otros, pero ahí en los lugares. Sí, esa cuestión de la guerra de Chile Chico, ahí cuando tú estás ahí, donde fue este enfrentamiento, es muy distinto que yo te lo cuente aquí, que tú estés allá, veas el paisaje, veas los árboles, veas la casa, cómo está, veas los hoyos de las balas, veas la laguna al otro lado, veas el cerro donde estaban los otros disparando, y tú te armas tu cuento en tu cabeza. Y te surgen las preguntas, como surgieron ahí. Surgen las preguntas, las cuestiones, oiga, profe, pero acá, y algunos tendrán una teoría, no, esto no puede ser, aquí, ¿cómo? No. Es muy distinto. Ojalá pudiéramos hacerlo siempre, ojalá pudiéramos que todos pasen por esta experiencia. Maravilloso. Muchas gracias, Balco, por estar en Viaje Silvestre, en viajar con nosotros y estar acá generando y compartiendo conocimiento para la comunidad de Chile Chico. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esto fue Viaje Silvestre. Hasta la próxima. Chau, chau.